Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, mis alumnos de tercero y secundaria. Nuevamente nos encontramos en nuestras sesiones virtuales e iniciamos nuestro segundo trimestre con un tema muy interesante. Luego de haber visto el pre-renacimiento en la clase anterior, toca ver en esta oportunidad lo que es el Renacimiento y el siglo de oro español. El Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Fue una corriente cultural que surgió en Europa durante el siglo XV y se consolidó durante el siglo XVI y significó la resurrección de la cultura greco-latina. Fue una auténtica revolución en todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Si nosotros nos hacemos un recordar en la época pre-renacentista o en la época de la Edad Media, la concepción, es decir, la cosmovisión fue una concepción teocéntrica, es decir, que todo giraba en torno a Dios. Ya el punto número uno era Dios. En la época del Renacimiento, que fue una corriente cultural que se desarrolló en Europa en el siglo XV y que tuvo un mayor arraigo y mayor influjo y mayor desarrollo en el siglo XVI, significó la resurrección de la cultura greco-latina, es decir, volver a los moldes de las dos antiguas más grandes de la civilización humana, cual fue Grecia y Roma. Renacimiento proviene de la palabra re, el prefijo re significa volver a nacer. ¿Ya? ¿Y qué significó este movimiento para todos los literatos, para todos los pintores, para todos los filósofos, para todos los artistas? Fue un cambio, fue una revolución en todos los aspectos de la vida. Ahora vamos a ver el contexto histórico-cultural en la cual se desarrolló el Renacimiento y por ende el siglo de oro español. Primero, que fue una era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Aquí en este momento España se consolidó como la mayor fuerza naval, porque se creó lo que se llamó la Armada Invencible, que fue la flota más importante y más consolidada en toda Europa. Entonces, al tener el ejército mayor formado y más consolidado en toda Europa, empezaron a la conquista de tierras. Y por ende, se favoreció también para los descubrimientos de nuevos mundos, nuevos países, como ocurrió con nuestro continente americano. La aparición de la pólvora y de la imprenta favoreció mucho también para el desarrollo de las conquistas. También así como la creación de las universidades y la aparición de los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Eran aquellas personas dedicadas al desarrollo de la cultura y de las artes. Aquellas personas que tenían bastante arraigo, bastante poder económico y que solventaban de manera gratuita o de manera anónima para el desarrollo de las ciencias y de las artes. Otro contexto histórico muy importante en esta época es que se expandió la cultura europea con los viajes de los portugueses y el descubrimiento de América, como ya lo había dicho anteriormente. ¿Ya? Se va a aprender la cultura europea, pues, se va a transportar. ¿Qué significa esto? Que ya no se quedó en su mismo lugar, sino que empieza a transportarse a otros países del viejo mundo y en este caso del nuevo mundo, como es el descubrimiento de América. Poco a poco, otro contexto histórico-cultural, el clero empieza a perder poder. ¿Cuándo empieza a perder poder el clero? Cuando se reforma la iglesia y aparece el protestantismo liderado por Martin Luther King, Martín Lutero. Aparece también aquí el humanismo como una corriente filosófica, artística y cultural que promovía la formación integral del hombre. ¿Ya? Por eso le llamó humanismo. Se ve al ser humano más humano en todos sus aspectos, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Ese es en cuanto al contexto histórico-cultural en la que aparece el Renacimiento y, repito, y por ende el siglo de las luces. Ahora vamos a ver qué características se desarrollaron en
en la corriente cultural llamada Renacimiento. Primero, tomó como modelo las obras clásicas, que ya lo hemos dicho, Grecia y Roma. ¿Por qué Grecia y Roma? Porque las dos fueron la cuna de la civilización, ahí donde se gestó la madre de todas las demás culturas, de todas las demás corrientes. Segundo, el hombre fue el centro del universo. Habíamos dicho que en la época de la Edad Media Dios era el centro, era teocéntrica. En la época del Renacimiento el centro ya no era Dios, sino era el hombre. Se convirtió en una concepción antropocéntrica, antropo, hombre, céntrica, centro. El hombre fue el centro de todas las cosas. Siguiente. Se antepuso la razón al sentimiento y prevaleció la armonía y la mesura. Miren, fueron más racionales. ¿Ya? Se antepuso, eso es lo que significa anteponer la razón a los sentimientos. Lo que había en la época de la Edad Media era más místico. Todo se centraba, todo se desarrollaba en torno a Dios, a los santos y a su clero. En cambio, en la época renacentista se antepuso la razón sobre los sentimientos. El ideal del hombre fue el cortesano, hábil como poeta y guerrero. Entonces aparece aquí la figura del hombre cortés, el hombre cortesano, el hombre gentil, el hombre culto, el hombre de la corte y con grandes habilidades como a la vez podría ser poeta y a través también podría ser guerrero. Surgió un nuevo ideal de belleza y el concepto del amor platónico, idealizado. Aquí empezó a surgir a la mujer como punto de idealización y como punto de inspiración para las creaciones poéticas y literarias de los autores de aquel entonces. Por eso se menciona esta característica que surge un nuevo ideal de belleza, se vio a la mujer como un centro de belleza. Ahora, bajo este contexto histórico aparece el siglo de oro en España. El siglo de oro en España se inició en el año de 1517 con la proclamación de Carlos V como rey. A partir de esa época, en el año, no se olviden alumnos, una fecha muy importante, el año de 1517 se inicia el siglo de oro en España. A partir de este momento, España se convierte en una potencia económica y militar. No solamente económica y militar, ojo, España a partir de esta fecha muy importante con el reinado de Carlos V fue el boom, vamos a decir, en la cual España se logró tener una gran hegemonía y esplendor, tanto en las letras, en la parte económica y en la parte militar. Ya habíamos dicho que España logró crear, fundar, establecer el ejército mayor organizado del mundo, denominado la Armada Invencible. En las letras logró destacar grandes escritores en los tres géneros, tanto en la lírica, en la épica, narrativa y en la dramática o teatral. Y económico, pues logró pues consolidarse como la primera potencia económica a nivel mundial. Se llama siglo de oro, ¿por qué? Debido a la abundancia de autores de gran calidad y obras brillantes, lo que generó un periodo de esplendor, lo que ya les había informado. Pues. Había por su fecundidez y su brillantez en su producción literaria. Entonces, a la vez brillantez y fecundidad en la producción de obras literarias, estamos diciendo que el siglo de oro destacó en tres géneros, en el lírico, como vamos a ver en este momento, en la épica narrativo y en el dramático teatral. En el lírico hubo un hondo lirismo y libertad para expresar. Es decir, que el autor dio rienda suelta a sus sentimientos, lo que él sentía, el yo poético, lo expresaba, lo daba a conocer. Sus sentimientos, el amor, la nostalgia, la separación, la pérdida del ser amado. Todo eso que sentía el autor lo expresaba, su hondo lirismo. Flexibilidad y elegancia en la lengua poética, es decir, utilizaron un lenguaje fino en su redacción de sus versos. Nuevo tipo de versos como los sonetos. Es muy fecundo aquí y es muy importante en esta época de la lírica del siglo de oro,
Lo que más utilizó fue el soneto. Ya saben que es un soneto, es una composición poética formada por 2 cuartetos y 2 tercetos que al final dan un total de 14 versos. ¿Quiénes fueron los representantes de la lírica del siglo de oro? Tenemos a Fray Luis de León, tenemos a Garcilaso de la Vega, tenemos también a Luis de Góngora y Argote, y también tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas. Esos son el cuarteto, los 4 máximos representantes de la lírica del siglo de oro español, que ya lo vamos a ir viendo después uno por uno. Pero estos son los más grandes representantes de la lírica: Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo. En cuanto a lo épico narrativo, tenemos que se cultivó la prosa de ficción, es decir, la novela de ficción. Ya aparecen los personajes imaginarios que fueron producto de la creación artística del autor, renovándose de esta manera el interés por los temas épicos legendarios. ¿Como quién? Como los famosos caballeros andantes. Surgió aquí la novela moderna con el Lazarillo de Tormes y el infamoso ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué tipos de novelas aparecieron en este entonces? Por un lado aparecen las famosas novelas de caballería, que estuvo representada por el famoso Don Quijote de la Mancha, de el famoso escritor, que ya lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Tenemos también las novelas pastoriles, las novelas históricas y las novelas picarescas. Las novelas picarescas están representadas por el pícaro, y ahí tenemos está representada por el famoso Lazarillo de Tormes, de autor anónima. Acá la novela de caballería está representada por, ya había dicho, por el Quijote de la Mancha, de el famoso escritor Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Ya? Siguiente género que se cultivó en la literatura del siglo de oro: el dramático o teatral. El género dramático teatral en esta época alcanzó su máximo esplendor, ya que se desarrolló, por un lado, un teatro de tipo o de carácter religioso, y por otro lado, un teatro de carácter profano. Los famosos teatros de carácter religioso con los famosos autos sacramentales, y los profanos con los famosos dramas, comedias o tragedias. Lope de Vega y sus contemporáneos crearon el teatro español. Entonces, por ende, sus máximos representantes de este teatro dramático, de este género dramático teatral, fueron Félix Lope de Vega Carpio, que es considerado el padre del teatro español, con una infinidad de obras, pero no la más importante, sino la que más se conoce, es la famosa obra teatral que escribió Fuente Ovejuna. También tenemos, ahí lo tenemos, a Fuente Ovejuna. Otro representante es Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca también es otro escritor dramaturgo español del siglo de oro, con su famosa novela La vida es sueño, que narra la historia de un príncipe llamado Segismundo, que es encerrado por su padre, porque ellos en esa época creían o daban importancia al vaticinio, a los oráculos, lo que le decían las cartas, o lo que le decían cierto tipo de personas. Entonces el oráculo había pronosticado a este rey de que le iban a hacer un niño, un hijo, un príncipe, su hijo iba a ser un varón, pero iba a ser un tirano, un mal gobernante. Y entonces, para que no se cumpliera esta profecía, ¿qué es lo que hace el rey a la hora que nació Segismundo, que es el personaje principal? Lo encierra en la torre más alta del palacio. En la parte más alta hay una torre, ahí lo encierra como un animal, y lo mantuvo prisionero muchos años. Y ahí vivió Segismundo sin ver la luz del día, hasta que un día lo narcotizan, es decir, lo drogan, lo adormecen,
y lo sacan al Palacio Real para ver si realmente cómo se conducía con el pueblo. Pero cuando se vio en un mundo lleno de lujo y de pompa, pues actuó de manera torpe, porque nunca había visto nada, pues nunca había visto a nadie. Y entonces pensaron que era verdad el vaticinio y lo volvieron a encerrar. Por eso el nombre de la obra, La vida es sueño, que ya posteriormente lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Eso ha sido todo en cuanto entonces a la literatura del Renacimiento y el siglo de oro español. Espero que les haya servido de retroalimentación para que puedan desarrollar su ficha de trabajo. Cualquier consulta, cualquier aporte, cualquier duda, al WhatsApp personal o al WhatsApp del grupo. Dios me lo bendiga. Cuídense. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.